El día más misterioso del cristianismo no fue el viernes de la crucifixión, ni el domingo de la resurrección, fue el sábado. Un día del que nadie predica, un silencio que oculta una guerra invisible, un momento en que el cuerpo de Jesús yacía en una tumba. Pero su alma estaba en otro lugar, cumpliendo una misión eterna. ¿Dónde fue? ¿A quiénes se encontró? ¿Qué hizo en las profundidades del mundo espiritual mientras la tierra guardaba reposo? Este no es un relato simbólico. Es una historia real, oculta entre las páginas más olvidadas de la Biblia, y lo que revela puede cambiar por completo tu forma de entender el poder de la cruz y la gloria de la resurrección. Quédate hasta el final para descubrir el descenso de Cristo al Hades, el enfrentamiento con los caídos, la liberación de los justos, y cómo Jesús venció a la muerte desde adentro. Suscríbete, comparte este vídeo con quienes buscan respuestas profundas, y prepárate para una revelación que pocos se atreven a contar. El sol se había ocultado tras las colinas de Jerusalén con una rapidez inusual, como si incluso la naturaleza comprendiera la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La ciudad, agitada y convulsa solo un día antes por la ejecución de un hombre cuya vida había desafiado los límites de lo humano, ahora se encontraba sumida en un silencio que no era simplemente ausencia de ruido, sino un peso invisible que apretaba los corazones y oprimía el alma colectiva de Israel. Era sábado, el día de reposo. Pero jamás había habido uno como ese. Los mercados estaban cerrados, las calles desiertas, las puertas entrecerradas. El bullicio habitual del templo se había esfumado. Los sacerdotes se movían con pasos medidos, con rostros inexpresivos, pero por dentro, una inquietud los devoraba. El velo del templo se había rasgado sin razón aparente desde arriba hasta abajo, dejando expuesto el lugar santísimo, el corazón del judaísmo. ¿Cómo se explicaba aquello? ¿Era una señal? ¿O una coincidencia? No había respuestas, solo un murmullo entrecortado en los pasillos del Sanedrín, una mezcla de temor y negación. En la casa de José de Arimatea, el cuerpo de Jesús yacía en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, envuelto con lienzos y mezclado con mirra y áloes. Había sido sellado apresuradamente con una piedra y vigilado por soldados romanos, como si el cadáver de un predicador rural pudiera escapar por su cuenta. Nadie comprendía del todo por qué ese temor. Ni los romanos ni los judíos podían prever lo que estaba ocurriendo en ese momento más allá del velo de lo visible. Porque mientras la tierra reposaba en ese sábado lleno de incertidumbre, en el plano invisible algo inconmensurable estaba ocurriendo. El Espíritu de Jesús no había quedado suspendido en el aire ni disuelto en la nada. No, había descendido. Y no se trataba de una metáfora. Los antiguos hebreos hablaban de un lugar al que iban los muertos, justos e impíos por igual, el Seol. Un lugar de sombras, donde no había alabanza, donde los vivos ya no eran conscientes, donde las almas aguardaban algo, pero no sabían qué. Los griegos, influenciando el lenguaje del Nuevo Testamento, lo llamarían Hades. No era el infierno ardiente que se predica con frecuencia, sino un reino de los muertos dividido en esferas. Por un lado, el seno de Abraham, consuelo para los justos. Por otro, el lugar de tormento, dolor para los que vivieron sin Dios. Entre ambos, un abismo imposible de cruzar. A ese lugar descendió el Hijo del Hombre. No era la primera vez que se hablaba de algo semejante. El salmista, siglos antes, había escrito con una intuición profética: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 4 y 10.
Pedro repetiría ese mismo verso en Pentecostés, revelando que David no hablaba de sí mismo, sino del Mesías. Y si no iba a quedarse allí, ¿por qué iba? Ese sábado, mientras las mujeres preparaban especias en silencio, sin poder acercarse al sepulcro por la ley que las retenía, mientras los discípulos se escondían entre sombras, consumidos por el miedo, mientras Pilato se encerraba en su palacio y los fariseos vigilaban con ansiedad que no se cumplieran rumores de resurrección, Jesús cruzaba el umbral de la eternidad. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su alma se movía con propósito. Su muerte no había sido una derrota, sino la puerta a una conquista mayor. Lo que parecía una pausa era, en realidad, el inicio de una revolución espiritual. Lo que los hombres llamaron fin, era apenas la antesala de un desenlace impensado. Mientras el mundo callaba, el reino invisible se estremecía. Era el silencio más ruidoso de la historia. Porque cuando la voz del Mesías ya no se oía en la tierra, comenzó a resonar en las profundidades del abismo. Y allí, en el corazón del Seol, algo imposible estaba por suceder. En el instante exacto en que la última gota de sangre fue derramada en la cruz y Jesús exhaló su espíritu diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, algo invisible pero trascendental ocurrió en los rincones más olvidados del universo espiritual. No fue solo la muerte de un hombre, fue una irrupción en el orden establecido desde la caída del Edén. Por primera vez, el Hijo del Altísimo, en forma espiritual, descendía al lugar donde reposaban las almas de los muertos. Un acontecimiento que ni los profetas habían podido imaginar en toda su plenitud. Jesús, el Cordero inmolado, no permaneció suspendido entre el cielo y la tierra. Como una lanza de luz penetrando la oscuridad, descendió a las profundidades. Las Escrituras lo habían insinuado en fragmentos dispersos. Él descendió a las partes más bajas de la tierra, Efesios 4, 9, y también, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 18-19. La idea de un descenso a los abismos no era ajena al pensamiento judío. Desde los días de Job, los sabios discutían sobre el Seol. Era concebido como un reino de sombras, de espera, de ecos. No era simplemente un castigo, sino un estado donde toda conciencia parecía suspendida, donde la justicia aún no se había ejecutado del todo, y donde incluso los justos no podían entrar a la presencia de Dios porque el sacrificio perfecto aún no se había ofrecido. Allí bajó Jesús, no como prisionero, sino como rey. No como víctima, sino como conquistador. Su descenso no fue el viaje triste de un alma vencida, sino la marcha solemne de un Redentor que cruzaba el umbral de los siglos para confrontar el misterio de la muerte cara a cara. Como un relámpago que atraviesa la noche más espesa, su presencia rasgó la oscuridad del inframundo, y los ecos eternos comenzaron a estremecerse. Los que allí habitaban, desde tiempos inmemoriales, sintieron algo diferente. Aquellos que nunca habían conocido el nombre de Jesús, pero esperaban por el cumplimiento de las promesas, percibieron un cambio en el ambiente espiritual. Las almas de Adán, de Abel, de Enoc, de Abraham, de Moisés, de los profetas y mártires del antiguo pacto, todos los que habían muerto en la fe pero sin alcanzar la promesa definitiva, se inquietaron. Porque el Santo, aquel del que hablaron sin conocer su rostro, había llegado. Pero no todos lo esperaban con gozo. En lo más profundo, en aquellas regiones donde se hallaban los ángeles rebeldes encadenados,
los gigantes caídos del Génesis, los espíritus turbios de una era de rebelión y oscuridad. Una alarma se encendió. No comprendían lo que estaba ocurriendo, pero sabían que el equilibrio de los reinos estaba siendo quebrado. Aquel que ellos creyeron haber vencido en la cruz no estaba muerto, había invadido su dominio. Los antiguos pactos temblaban. Las puertas de bronce comenzaban a resquebrajarse. La muerte, que había reinado sin rival durante milenios, percibía que algo se avecinaba, algo que le arrancaría su autoridad. La sombra del pecado, que había manchado generación tras generación, ahora era confrontada por una presencia sin mancha, una luz que no podía ser extinguida. Jesús, vivo en espíritu, avanzaba entre los confines de lo invisible. No como un espectro, sino como el Logos eterno revestido de autoridad celestial. El abismo no había recibido a un huésped, sino a un juez. Y en ese descenso comenzó el acto más enigmático y poderoso del plan de redención, la proclamación de victoria en el terreno de los vencidos. Nadie en la tierra entendía lo que estaba sucediendo. Ninguna tumba se había abierto aún. El mundo seguía pensando que todo había terminado. Pero en lo más profundo, donde la luz nunca había brillado del todo, el Hijo de Dios ya caminaba con paso firme, desatando los misterios ocultos desde la fundación del mundo. Desde tiempos antiguos, el hombre había temido a la muerte no solo por el dolor que la acompañaba, sino por el misterio que la envolvía. ¿A dónde iban las almas una vez que el cuerpo dejaba de respirar? Las culturas habían dado distintas respuestas, pero las escrituras hebreas se hablaba con insistencia de un lugar llamado Seol. Era una región que no distinguía entre justos e injustos, una morada de sombras donde reinaba el silencio, y donde la conciencia se deslizaba en un estado intermedio, esperando algo que aún no había llegado. A ese reino descendió Jesús. En los siglos que siguieron al exilio babilónico, cuando los hebreos comenzaron a relacionarse con el mundo helénico, el concepto del Seol fue identificado con el Hades griego. Pero mientras el Hades era un mundo estructurado, dividido y jerarquizado según los mitos de los dioses, el Seol era mucho más sombrío, una especie de prisión común, una espera sin respuesta. No había claridad. Solo fragmentos dispersos en los Salmos, en Job, en Isaías. Un grito de David en medio de su angustia: ¿quién te alabará en el Seol? Una súplica de Ezequías cuando enfermó: la muerte no te alaba, el Seol no te canta alabanzas. Un lamento del libro de Job: descenderé al Seol con mi dolor. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el pueblo de Israel comenzó a vislumbrar una distinción dentro de este mundo subterráneo. Un detalle que Jesús mismo confirmaría en una de sus enseñanzas más impactantes, la parábola del rico y Lázaro. Allí no solo describe el destino eterno de dos hombres tras la muerte, sino que revela una verdad que hasta entonces solo se sospechaba: el Seol estaba dividido. De un lado, un lugar de tormento; del otro, el seno de Abraham, un refugio para los justos. Y entre ambos, un gran abismo imposible de cruzar. A ese escenario invisible, velado a los ojos humanos pero real ante los ojos del Espíritu, descendió el Hijo del Hombre. En el lado del tormento, las almas de aquellos que vivieron para sí mismos y despreciaron la justicia sufrían el fuego de una conciencia despierta. Eran consumidos por la memoria de sus actos, sin posibilidad de redención. Allí el rico clamaba por una gota de agua. Allí los burladores, los soberbios, los idólatras, aguardaban el juicio final con desesperación. En el otro lado, sin fuego ni castigo,
pero también sin gloria plena, estaban los patriarcas, los profetas, los hombres y mujeres que habían creído en la promesa sin verla cumplida. El seno de Abraham no era el cielo, pero tampoco era condenación. Era una antesala, un refugio, una promesa en pausa. Allí estaba David, cuyos salmos anticipaban al Mesías. Estaba Isaías, que vio su gloria y habló de él. Estaba Noé, quien esperó la justicia de Dios en medio de un mundo pervertido. Estaba Ruth, que dejó su pueblo por el Dios de Israel. Estaba Job, que dijo en su agonía: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y allí también descendió Jesús, no como uno más, sino como el cumplimiento de todas las esperanzas, como la palabra viva que había dado sentido a sus vidas. No descendió para quedarse, sino para anunciarles que la espera había terminado. Entre el seno de Abraham y el lugar de tormento, el gran abismo tembló. No porque alguien fuera a cruzarlo, sino porque aquel que tenía autoridad para juzgar ambos lados había llegado. Su presencia perforó las barreras del tiempo y trajo la conciencia de los muertos la verdad absoluta. El Mesías había vencido. Ya no era solo una promesa, ni una figura profética, ni una visión futura. Estaba allí, presente, real, glorioso aún en su estado espiritual. Las regiones del Seol, que por milenios habían contenido los ecos de las generaciones, se sacudieron como si un trueno eterno hubiese estallado en su centro. Porque por primera vez, el príncipe de la vida entraba voluntariamente en el reino de la muerte. No para permanecer, sino para despojarlo de su poder. No para ser derrotado, sino para redimir a los que en él habían creído, aunque no lo conocieran por nombre, sino por fe. Y así comenzó el principio del fin del dominio del abismo. Porque el que bajó al más profundo lugar no lo hizo vacío, sino lleno de autoridad. Y en cada paso que daba, se quebraban las cadenas invisibles que durante siglos habían mantenido a los justos lejos de la presencia de Dios. La atmósfera del seno de Abraham, aunque serena, estaba impregnada de una expectación milenaria. No era un paraíso en plenitud, pero tampoco un lugar de sufrimiento. Era un refugio, un paréntesis entre la promesa y su cumplimiento. En ese recinto sagrado, las almas de los justos aguardaban lo que sus ojos no vieron en vida, pero que sus corazones creyeron con firmeza. Abraham estaba allí, el padre de la fe, el hombre que dejó su tierra sin saber a dónde iba, obedeciendo solo a la voz de un Dios invisible que le prometió descendencia como las estrellas. A su alrededor, figuras emblemáticas como Isaac, el hijo del milagro, y Jacob, el que luchó con Dios y fue llamado Israel. Junto a ellos, José, el soñador que sostuvo a su pueblo en medio del hambre. Moisés, el libertador que habló cara a cara con Dios, pero no entró en la tierra prometida. David, el rey poeta, cuya voz aún resonaba con los salmos que prefiguraban al Mesías. También estaban los profetas, mártires, y mujeres como Ruth, Ana y Débora, todas unidas por una misma certeza: Dios era fiel. Aquel día, sin previo anuncio, sin trompetas ni proclamaciones celestiales, una luz irrumpió en aquel lugar. No era como la del mundo superior, ni como la llama de una antorcha, sino algo infinitamente más puro, más profundo, más vivo. Era una luz que no deslumbraba, sino que despertaba. Una presencia que no necesitaba palabras para ser reconocida. Y entonces lo vieron. Aquel a quien esperaron, en quien creyeron, a quien profetizaron sin conocer su rostro. Jesús. Él no llegó como un mensajero,
ni como un espíritu errante, sino como el cumplimiento absoluto de las promesas de Dios. Su presencia emanaba autoridad, pero también ternura, poder, pero también cercanía. No era un ángel, ni una visión pasajera. Era el mismo que había nacido de una virgen, que había sanado a los enfermos, que había multiplicado panes, que había llorado por Jerusalén. Era el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Abraham lo reconoció primero. Su mirada, que había contemplado el cielo estrellado esperando un hijo, ahora se encontraba con el Hijo eterno. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz, quebrada por siglos de espera, pronunció con asombro: «Este es él». Moisés se acercó temblando, el que había pedido ver la gloria de Dios, y ahora la contemplaba sin velo. David cayó rostro en tierra, porque el Señor que dijo en espíritu: «Siéntate a mi diestra», estaba ante él, en carne gloriosa. Jesús caminó entre ellos, uno por uno, como un pastor que recorre su redil. No necesitó identificarse. Cada uno lo sabía. Era el Verbo, la promesa encarnada, la sangre del Cordero que ahora tenía poder para abrir la puerta que jamás habían podido cruzar. El ambiente se llenó de una emoción indescriptible. No era solo alegría, era el cumplimiento. Cada profecía, cada símbolo, cada sacrificio, cada altar levantado en la antigüedad, todo había apuntado a él. En ese momento, la fe de siglos tuvo rostro, voz y mirada. Jesús habló. Sus palabras no fueron una prédica larga, ni una explicación teológica. No era necesario. Él simplemente dijo: «He venido a llevarlos conmigo. El reino está abierto. El camino ha sido hecho. El velo ha sido roto. El tiempo de la espera ha terminado». Los patriarcas no aclamaron con gritos. Sus corazones ardían en un fuego silencioso. No era celebración festiva, sino adoración profunda. La gloria no estaba en el lugar, sino en la persona. Y él estaba allí. Mientras tanto, al otro lado del gran abismo, los condenados observaban. Sabían que algo había cambiado, aunque no podían alcanzarlo. La luz que invadía el lado de los justos no tocaba su oscuridad, pero sí revelaba la verdad que negaron en vida: que el Mesías existía, que la redención era real, y que su oportunidad había pasado. Jesús, entonces, extendió sus manos, las mismas que habían sido atravesadas por clavos romanos, y comenzó a llamar. No con gritos, sino con autoridad. Uno a uno, los justos se pusieron de pie. No eran sombras, eran almas vivas que reconocían la voz de su pastor. Y mientras la tierra continuaba en su aparente calma sabática, en lo profundo del mundo invisible, comenzaba una procesión sagrada. Porque el Hijo de Dios no había descendido solo para proclamar su victoria, sino para liberar a los cautivos que por siglos habían esperado su llegada. El Hijo del Hombre había venido a buscar lo que se había perdido, y lo estaba encontrando. En lo más recóndito de aquel reino de las sombras, donde los siglos se habían apilado como hojas olvidadas por el tiempo, resonó por primera vez una voz que no pertenecía al silencio. No fue un eco cualquiera, ni un lamento de los perdidos, ni el murmullo de los que aguardaban justicia. Fue una declaración que estremeció los cimientos de lo eterno. Jesús, el Hijo del Dios viviente, se erguía en medio de los cautivos no como uno más, sino como testigo fiel y verdadero. Su presencia misma era un sermón, pero aún así, habló. La proclamación no fue dirigida a los justos,
quienes ya comprendían su misión. Tampoco fue una súplica hacia los perdidos, porque el juicio ya había sido determinado. Fue un anuncio solemne, casi judicial, frente a los espíritus encarcelados, aquellos que habían sido testigos del caos antiguo, de la rebelión de los ángeles, de los días en que el mundo se corrompió antes del diluvio. Estos espíritus, según relata Pedro en su primera carta, 1 Pedro 3, 19-20, eran aquellos que desobedecieron en los días de Noé, cuando la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Seres de una época oscura, de una generación que fue testigo de una intervención directa del cielo para destruir la maldad humana. Seres cuyo juicio no quedó suspendido en la superficie del mundo, sino que fueron confinados en prisiones invisibles, como advertencia perpetua. Allí, en esas profundidades donde incluso los ángeles temían descender, el Cristo glorificado se presentó no como predicador de salvación, sino como heraldo de victoria. Su mensaje no fue una segunda oportunidad, sino una confirmación irrevocable. El plan de Dios se había cumplido, la redención había sido sellada, y el reino que ellos intentaron destruir con su rebelión ahora estaba más firme que nunca. La voz de Jesús no fue grito, pero sí trueno. Penetró las estructuras invisibles de esas cárceles espirituales, cruzando las barreras de la eternidad. Dijo que el tiempo se había cumplido, que el Cordero había sido inmolado, que el pecado había sido derrotado, que la muerte ya no tenía la última palabra, que el trono del Padre permanecía invicto y que el cetro del reino ahora reposaba sobre su mano. En el silencio de aquel discurso sagrado, los condenados comprendieron la magnitud de su derrota. Los ángeles caídos, que un día manipularon naciones, corrompieron generaciones y sembraron violencia sobre la tierra, ahora se estremecían ante el ungido. El que fue despreciado por los hombres y clavado como criminal, ahora descendía como juez. El que una vez fue escupido por soldados, ahora dictaba sentencia en el tribunal de los siglos. Ningún poder demoníaco, ninguna estructura del abismo pudo oponerse a su entrada. Porque aunque había muerto en la carne, ahora vivía en el espíritu, y ese espíritu era fuego, era justicia, era gloria. Los justos que habían acompañado a Jesús en su descenso, observaban con reverencia. Ellos, que habían muerto sin ver la promesa cumplida, ahora eran testigos de una escena que ningún profeta pudo narrar. Se les concedía ver lo que ni los ángeles entendieron completamente, que Dios mismo se había encarnado, había sufrido, y ahora reclamaba su victoria en los dominios del enemigo. Jesús no hablaba por necesidad, sino por justicia. Cada palabra pronunciada era una declaración legal en el tribunal eterno. El infierno oía, el cielo escuchaba, y la tierra aún no comprendía lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. Mientras los soldados dormían junto a la piedra del sepulcro y los sacerdotes descansaban tras el día de preparación, el mundo espiritual ardía en expectativa. La predicación del Cristo no era para convencer, sino para declarar: todo había sido hecho. La cruz no fue debilidad, sino estrategia divina. La sangre derramada no fue derrota, sino la llave que abriría el reino a los hijos de la promesa. No había negociación. No había apelación. Solo una sentencia final que los cautivos espirituales debían oír: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y con esa proclamación, no solo quedó sellado el destino de los rebeldes, sino que se desató el siguiente acto de redención. Porque después de declarar su victoria, el rey estaba a punto de hacer algo impensable.
abrir las puertas del cautiverio para llevar a los suyos a la libertad eterna. Lo que siglos de religión, sacrificios y leyes no pudieron lograr, una voz en el abismo lo estaba logrando con poder absoluto. El abismo había oído al Verbo, y nunca volvería a ser el mismo. Mucho antes de que las naciones surgieran y los imperios se alzaran en la historia de la humanidad, una rebelión se gestó en los cielos. No fue entre hombres, sino entre seres celestiales. Algunos de estos ángeles, deslumbrados por su propia gloria, abandonaron la morada asignada y traspasaron límites que Dios jamás les permitió cruzar. Descendieron a la tierra en los días previos al diluvio y tomaron esposas humanas, engendrando una descendencia híbrida y maligna, los gigantes, los Nepilim. Esta transgresión fue tan severa que el castigo fue inmediato y sin apelación. Pedro y Judas, dos testigos del Nuevo Testamento, lo afirman con contundencia. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, el rincón más profundo del Hades, y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. 2 Pedro 2, 4, Judas 1, 6. Allí, en esas profundidades insondables, permanecían estos seres desde tiempos antediluvianos, encerrados en cadenas eternas, lejos incluso de los condenados humanos, custodiando los horrores de su propia corrupción. Cuando Jesús descendió a los confines del mundo invisible, no ignoró aquel lugar. Su descenso fue total, y su autoridad debía ser proclamada en todo rincón de la existencia, desde el trono del Padre hasta el último abismo donde el pecado había dejado huella. Los guardianes del caos, los responsables de haber contaminado la creación con su rebelión ancestral, fueron confrontados. No con ira explosiva, sino con la serena majestad de un Rey eterno que no necesita alzar la voz para imponer su poder. Ante él, los ángeles caídos no pudieron sostener la mirada. Eran los que antes brillaban como estrellas en la corte celestial, pero que ahora se consumían en la desesperación de una eternidad oscura. Al ver a Jesús, supieron que la cruz no había sido su triunfo, sino su condena definitiva. La sangre derramada que una vez pensaron que sería una victoria para el infierno, se convirtió en la señal de su derrota. Lo entendieron sin que él tuviera que explicar nada. La redención del hombre había sido sellada, y ellos ya no podían evitar su destino final. El silencio entre aquellas paredes invisibles fue absoluto. No hubo blasfemias, no hubo desafío. Solo la resignación de quienes lo habían perdido todo por orgullo. Los príncipes caídos del antiguo mundo, los mismos que inspiraron idolatría, guerra y perversión en las primeras civilizaciones, ahora permanecían reducidos al silencio bajo el peso de la gloria del Hijo de Dios. La visita de Jesús no fue para salvarlos ni para ofrecerles una salida. Fue para confirmar que su juicio se mantenía firme y que el reino de Dios estaba avanzando sin obstáculos. Lo que ellos intentaron destruir al corromper la humanidad desde su raíz, había sido restaurado por un solo hombre que vivió sin pecado y murió en obediencia perfecta. Su presencia no era una advertencia, era el cumplimiento de lo que ellos temieron desde el principio. Los justos que acompañaban al Mesías, testigos de esta escena imponente, entendieron entonces que la victoria no era solo sobre la muerte humana, sino sobre las fuerzas cósmicas del mal. La redención no era simplemente un acto de misericordia hacia los hombres, sino también una exhibición de justicia ante los poderes invisibles. Como escribió Pablo más adelante, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3 y 10.
Jesús había descendido no solo para liberar, sino para exponer públicamente a los que por tanto tiempo se creyeron intocables. Fue, como lo diría luego Pablo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Y mientras los encadenados caídos se postraban sin poder resistir la luz que emanaba del Santo, los ecos del triunfo retumbaban por todo el inframundo. Ya no quedaba duda. El Hijo de Dios había llegado, y con él se anunciaba el fin de toda potestad maligna. La oscuridad había sido desafiada en su propia guarida, y no podía responder. A partir de ese instante, el descenso ya no era una misión de confrontación, sino de victoria. El que descendió no se quedaría allí. Había venido a recuperar lo que le pertenecía y a marcar con su paso cada rincón del universo. Las cadenas serían rotas, no para los rebeldes, sino para los redimidos. Porque aquel que entró como muerto, estaba más vivo que nunca. En lo profundo de la dimensión invisible, donde las almas esperan y los antiguos pactos reposan, un acto trascendental estaba a punto de ocurrir. Las tinieblas que una vez creyeron tener el control sobre los destinos de los hombres, estaban por presenciar la entrega definitiva de su derrota. Porque no bastaba con que Jesús descendiera como Rey, ni que los justos fueran testigos de su gloria, ni que los caídos reconocieran su victoria. Aún faltaba algo más, algo simbólicamente profético y eternamente poderoso: tomar posesión de las llaves. En el lenguaje apocalíptico y espiritual, las llaves representan autoridad. Tener la llave es tener el derecho de abrir o cerrar, de permitir o negar, de liberar o encerrar. Desde la caída del hombre, la muerte había sujetado la llave de su propia casa, y el Hades, ese reino sombrío de espera y separación, había mantenido sus puertas cerradas incluso a los más justos. Nadie salía, nadie ascendía, nadie tocaba la eternidad sin pasar por ese umbral oscuro. La ley del pecado había sellado esas puertas con el peso de la culpa heredada desde Adán. Pero aquel que descendió no era simplemente un redentor, era el dueño legítimo del universo. Y ahora reclamaba lo que Adán perdió. En Apocalipsis 1:18, Jesús revelaría a Juan una declaración que cambiaría para siempre la concepción del poder celestial. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese instante, esa frase, ese acto de tomar las llaves no fue una metáfora. Fue una realidad espiritual, sellada con la sangre del Cordero y respaldada por el decreto eterno del Padre. Ante la asamblea invisible, en presencia de los redimidos y de los rebeldes, el Hijo del Hombre extendió su mano, y el dominio que la muerte tuvo por milenios le fue arrancado. No por fuerza, sino por derecho. No por usurpación, sino por redención. La muerte había sido vencida en su propia guarida. Sus cadenas fueron mostradas vacías. El Hades, que por siglos se tragó los suspiros de los santos, ahora sentía que su poder se resquebrajaba. Porque el Cristo no solo había entrado en su territorio, sino que estaba dictando nuevos decretos. Desde ahora, nadie vendrá aquí a esperar. Desde ahora, aquellos que crean en mí no morirán eternamente. Desde ahora, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las murallas invisibles del Hades comenzaron a ceder. Lo que estaba reservado solo para el juicio, ahora debía ceder el paso a la gloria. Porque aquel que murió sin pecado, había abierto un camino nuevo a través de la muerte misma. Él no evitó la muerte, la enfrentó, la cruzó,
la venció, y volvió con las llaves en la mano. Los patriarcas y profetas miraban con asombro. Ellos, que ofrecieron sacrificios con la esperanza de algo mejor, ahora veían que el sacrificio perfecto había sido hecho, no con corderos ni toros, sino con el mismo Hijo de Dios. Cada ritual antiguo, cada altar, cada ofrenda, cada palabra profética había sido cumplida. El nuevo pacto no sería escrito en piedra, sino en corazones redimidos. Y mientras el Cristo sostenía las llaves, una vibración espiritual se esparcía por el reino invisible. Era la señal de que algo había cambiado para siempre. Ya no habría espera para los justos. Ya no habría temor ante la tumba. Ya no habría oscuridad sin esperanza. Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse, no solo para él, sino para todos los que habían creído, aunque no hubiesen visto. Las llaves que antes se encerraban ahora liberarían. Las puertas que antes separaban, ahora conducirían al Padre. Y todo por un solo acto de obediencia, el descenso del Hijo Eterno al abismo, no para quedarse, sino para conquistar. Su autoridad no se limitaba al cielo ni a la tierra. También se extendía hasta el último rincón del más allá. Porque Jesús no resucitaría como un sobreviviente, sino como un rey con todas las llaves en su poder. En las entrañas del mundo invisible, donde el tiempo no marca el compás y los ecos del pasado aún resuenan con fuerza, un movimiento glorioso comenzó a gestarse. No fue súbito ni caótico, sino solemne, casi litúrgico. Era el inicio de una procesión celestial que jamás había ocurrido desde la creación del mundo. El Cristo, ahora investido con las llaves de la muerte y del Hades, no planeaba regresar al Padre en soledad. Su descenso no solo había sido un acto de juicio sobre los rebeldes, sino también una operación de rescate para los redimidos. En el lado luminoso del Seol, el seno de Abraham, las almas de los justos se preparaban. Algo indescriptible había cambiado. Ya no había espera, ya no quedaban preguntas, ya no se sentía el velo de distancia con el trono de Dios. Era el momento de ser conducidos a donde siempre pertenecieron, al lugar que se les había prometido pero que hasta ese día había permanecido cerrado. Efesios 4:8 lo describe con palabras cargadas de misterio y gloria. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. La cautividad no era el castigo de los malvados, sino la espera de los justos. Ellos no estaban encadenados por el pecado, sino retenidos por el pacto anterior, hasta que la sangre perfecta fuese derramada. Y ahora que esa sangre había sido ofrecida en la cruz, el acceso estaba abierto. La separación entre el cielo y las almas fieles había llegado a su fin. Jesús, con su autoridad restaurada y su gloria intacta, comenzó a conducir a los patriarcas, profetas, mártires y fieles del antiguo tiempo hacia la ascensión. Uno por uno, sus rostros reflejaban la satisfacción de una esperanza cumplida. Ya no eran solo creyentes, eran ciudadanos del reino celestial. En esa fila invisible estaban Noé y su familia, Abraham y Sara, Jacob con su bastón, Moisés con su vara, Rahab la rescatada, Ruth la extranjera fiel, David con su arpa, Isaías con su fuego profético, Jeremías con sus lágrimas, Ezequiel con su visión, y tantos otros, todos ellos caminando detrás del buen pastor. La procesión no avanzaba en la tierra, pero la tierra sentía su movimiento. Era como si el cosmos entero se alineara a un acto de justicia que marcaba un antes y un después. Los ángeles que servían en el mundo espiritual observaban con reverencia. Nunca habían visto tal evento,
la reunión de los santos antiguos con su Salvador. Mientras tanto, en la superficie del mundo, el sepulcro de José de Arimatea seguía sellado. Los romanos custodiaban la entrada con armas y órdenes estrictas. Pero ignoraban que debajo de sus pies, en una dimensión que sus ojos no podían captar, marchaba el cortejo de los redimidos. Los soldados temían un robo del cuerpo. Lo que jamás imaginaron fue que el alma del hombre que mataron ya había liberado una multitud. Jesús no ascendía solo. Cada paso hacia lo alto era acompañado por cantos antiguos, por gratitud silente, por asombro eterno. El cielo se preparaba para recibirlos. No era un simple regreso. Era la entrada de los redimidos. No como sombras, sino como herederos. Y aunque no lo vieron, en la dimensión celestial los portones del reino comenzaron a abrirse. Las trompetas no sonaban como en las batallas, sino como en las bodas. Porque lo que llegaba al cielo no era solo una procesión de almas, era la antesala de la gran redención, el anuncio de que el reino estaba estableciéndose desde adentro hacia afuera. El cielo recibía a sus hijos. Este acto selló para siempre una verdad eterna. La muerte ya no podía retener a quienes creían. Desde ese momento, morir en Cristo no significaría bajar a la espera, sino subir al encuentro. La prisión fue vaciada. La esperanza se materializó. La línea que separaba el tiempo de la eternidad fue atravesada por aquel que había prometido: voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y así, mientras los corazones de los discípulos se quebraban en la tierra por el silencio del sábado, en el mundo espiritual el sonido de los pasos redimidos ascendía, guiados por el único que fue capaz de cruzar el infierno y regresar triunfante. La caravana no llevaba luto, llevaba gloria, porque aquel que descendió, ahora ascendía. En la superficie del mundo, el día más desconcertante de toda la historia transcurría con una quietud pesada, casi sofocante. Era sábado, el día de descanso. Un día consagrado por la ley, un mandamiento que los israelitas habían guardado desde el Sinaí, y que ahora parecía tener un significado oculto, misterioso, más profundo de lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Porque mientras los hombres descansaban, el Hijo del Hombre estaba actuando. Mientras la tierra callaba, el cielo y el infierno se estremecían. Las calles de Jerusalén, normalmente vibrantes incluso en el día de reposo, parecían congeladas en una tensión invisible. Las puertas de las casas estaban cerradas, los corredores del templo enmudecidos, y los cánticos del Sabbat eran pronunciados sin la misma fuerza de siempre. El pueblo entero estaba marcado por un suceso que nadie sabía cómo interpretar. Había muerto un profeta, sí, pero también un hacedor de milagros, un hombre sin culpa, alguien que muchos decían que era el Mesías. Y aunque el Sanedrín intentaba mantener el control, una sombra de duda crecía en el corazón del pueblo. Los discípulos, escondidos en habitaciones cerradas, no podían descansar. Pedro, consumido por la culpa, recordaba su negación con cada latido. Juan, el único que había estado al pie de la cruz, se mantenía en silencio, su mente reviviendo cada palabra pronunciada por el Maestro. María, la madre, estaba sumida en un duelo que ni siquiera el consuelo del recuerdo podía aliviar. Y María Magdalena, atormentada por la pérdida, ya planeaba volver al sepulcro al amanecer. Nadie entendía que el silencio del sábado era más que un día sin palabras. Era un eco del pacto antiguo siendo consumado. En el palacio de Pilato, la atmósfera era tensa.
El procurador romano intentaba convencerse de que su decisión había sido necesaria, estratégica, política. Pero algo en sus sueños no le dejaba en paz. Había entregado a un hombre justo, lavado sus manos frente al pueblo, y sin embargo, se sentía sucio por dentro. Su esposa, que ya había advertido que no se metiera con aquel justo, lo observaba sin hablar, como si supiera que el juicio verdadero aún no había comenzado. Los fariseos, por su parte, habían solicitado guardias para el sepulcro. Temían que los discípulos robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Pero esa solicitud, en sí misma, era una confesión. Temían que fuera verdad. Aunque se burlaban, en el fondo sabían que Jesús no era como los demás. Él había dicho que resucitaría al tercer día, y aunque no lo creyeron, no estaban tranquilos. Mientras tanto, bajo la tierra, en el reino de lo invisible, la procesión celestial avanzaba hacia lo alto. Lo que arriba se percibía como silencio, abajo era movimiento y gloria. El Cristo marchaba, no como un espíritu errante, sino como el Hijo resucitado en poder, aunque su cuerpo aún yacía en el sepulcro. Su alma, sin mancha, sin límite, sin cadena, estaba cumpliendo la obra final del sábado, el verdadero reposo. Porque el primer sábado marcó el descanso de la creación, pero este marcaría el descanso de la redención. Jesús estaba haciendo lo que ningún sumo sacerdote terrenal podía hacer. No en un templo hecho por manos humanas, sino en el templo eterno, invisible. No con sangre de animales, sino con la suya propia. Mientras el velo del templo seguía rasgado desde lo alto hasta lo bajo, en los cielos se abría otro velo, la entrada libre y eterna para los redimidos. La tierra seguía sin saberlo. Los pájaros cantaban, los niños jugaban, los sacerdotes ofrecían incienso sin saber que el verdadero incienso ya había sido presentado. El universo estaba en transición. La historia se encontraba entre dos eras. El pacto antiguo estaba cerrando sus páginas, y el nuevo estaba siendo escrito con cada paso que daba el Mesías victorioso en el mundo espiritual. Aquella noche de sábado, no hubo terremotos ni señales en el cielo. Solo el más extraño de los silencios. El cuerpo de Jesús reposaba en una tumba fría, pero su espíritu estaba activamente ejecutando la última parte del plan eterno. El mundo pensaba que todo había terminado, pero en realidad, estaba a punto de comenzar. En una dimensión que ningún ojo humano ha contemplado plenamente, donde habitan principados y potestades, donde las sombras antiguas susurran desde los confines de lo invisible, el trono de la rebelión tembló. No por un ejército celestial, ni por el estruendo de 1000 ángeles, sino por la sola presencia de aquel que había vencido sin empuñar una espada, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Satanás, el adversario, el acusador desde los días de Job, el usurpador desde el Edén, contemplaba con una mezcla de furia, miedo y una certeza amarga. Lo que durante siglos había planificado, desde la corrupción de los hombres, el engaño en el jardín, la idolatría en las naciones, la traición en el corazón de Judas, no había alcanzado su objetivo. La cruz, que creyó su victoria más grande, era en realidad el arma que cavó su derrota. Había visto morir al Mesías en manos de hombres, pero jamás pensó que con su muerte redimiría al mundo. En ese instante eterno, Satanás no fue confrontado con gritos ni castigos, sino con verdad. Una verdad que quemaba más que el fuego. El cordero que fue llevado al matadero había regresado como león. Aquel a quien tentó en el desierto ahora descendía con autoridad sobre todas las cosas.
Ya no venía como un siervo, sino como Señor. Y no traía una advertencia, sino una declaración final: su reinado de engaño había sido vencido. Las palabras del Génesis resonaron como un eco que volvía con fuerza profética: Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. El talón herido había sangrado en la cruz, pero ahora el golpe a la cabeza era definitivo. No físico, sino espiritual. No visible, pero irreversible. El poder del pecado, la acusación continua, el miedo a la muerte, todo aquello que Satanás había usado como cadena sobre la humanidad, se quebraba una a una bajo el paso triunfal del Redentor. Jesús no venía a negociar. No venía a dialogar. Venía a reclamar. Porque lo que Adán había perdido, Él lo había recuperado con sudor, sangre y obediencia perfecta. El dominio sobre la tierra, la autoridad sobre las almas, el derecho a interceder por los hombres, todo le pertenecía ahora sin discusión. Y el adversario sabía que nada podía hacer. En medio de ese enfrentamiento invisible, las huestes espirituales de maldad se agitaron. No podían acercarse. No podían hablar. Solo podían observar al Verbo eterno, ahora glorificado, atravesar sus dominios con la mirada firme de quien ha vencido por completo. No necesitó levantar su voz. No hizo falta un juicio. La sola luz que emanaba de su presencia era suficiente para que la oscuridad retrocediera. Los demonios que antes clamaban: «Has venido a atormentarnos antes de tiempo», ahora comprendían que ese tiempo había comenzado. Satanás, que desde el principio buscó elevar su trono por encima del Altísimo, entendía ahora que su imperio tenía los días contados. Porque desde aquel instante en que Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades, ya no habría más condenación para los que estaban en él. Las acusaciones quedarían anuladas. Las maldiciones serían quebradas. El acta que estaba contra nosotros fue clavada en la cruz, y la sentencia del enemigo quedaba revocada. No fue una batalla de espadas, sino de sangre ofrecida. No fue una guerra de gritos, sino de justicia ejecutada. Porque el poder del infierno nunca fue la violencia, sino la mentira. Y ahora, la verdad misma descendía para desenmascararlo frente a todos los dominios. Jesús, tras declarar su victoria, no se detuvo. Su mirada no se quedó en los abismos. Su misión no era permanecer, sino ascender. Su mirada estaba puesta en lo alto, en el trono verdadero, donde el Padre esperaba. Pero antes de partir, dejó en claro que el dominio del enemigo había sido quebrado. Que la serpiente antigua seguía viva, pero herida. Y que su derrota final sería solo cuestión de tiempo. Porque el Mesías había descendido a lo más profundo, había proclamado su victoria, había despojado a los principados, había enfrentado al trono del mal, y no había hallado resistencia. El reino de Dios se había acercado, incluso al infierno. Y en ese silencio amargo que quedó después, el enemigo supo que la cruz no era el fin del Cristo, era el comienzo de su fin. La noche avanzaba lentamente. El sábado, en su solemnidad antigua, llegaba a su fin. Las estrellas cubrían los cielos de Judea con la misma indiferencia con la que brillaban desde la creación, pero en el mundo espiritual nada permanecía igual. Aún no era visible para los hombres, pero la historia del universo estaba a punto de romper su curso. La creación entera contenía el aliento, porque lo que estaba a punto de suceder no tenía precedentes ni repetición. En un jardín silencioso, apartado de las calles de Jerusalén, reposaba una tumba nueva,
tallada en la roca, sellada con una piedra pesada y vigilada por guardias que representaban el poder de Roma. Dentro de aquel sepulcro yacía el cuerpo sin vida de Jesús de Nazaret. Envuelto en lienzos impregnados de especias, su carne no mostraba signos de corrupción. Ni la muerte se atrevía a tocar lo que era santo. El cuerpo del Salvador esperaba. No en deterioro, no en desesperanza, sino en reposo. En ese cuerpo, cada herida hablaba. Los clavos, aún marcados en sus muñecas y pies, eran testimonio de un amor que no se limitó a palabras. La lanza en su costado, que había perforado hasta su corazón, no fue solo un acto de violencia, sino el cumplimiento de la profecía: mirarán al que traspasaron. Cada gota de sangre derramada permanecía sagrada, porque no fue perdida, fue ofrecida. Los soldados apostados en la entrada del sepulcro no sabían que su vigilancia era inútil. Creían estar custodiando un cadáver, evitando una conspiración humana. Pero nada que viniera de la carne podía alterar lo que estaba ocurriendo en el espíritu. El cuerpo estaba allí, pero el Hijo ya no estaba en la muerte. Había descendido, había predicado, había despojado y había ascendido con los redimidos. Y ahora, lo único que faltaba era que el espíritu regresara a su envoltura mortal, para transformarla en gloria. Porque la resurrección no sería un simple volver a la vida. No era un milagro como el de Lázaro, que regresó para volver a morir. No era una reanimación, ni una ilusión. Era una transformación absoluta. La primera manifestación del cuerpo glorificado, incorruptible, eterno. El modelo de lo que vendría después para los que le pertenecieran. Lo que Adán perdió al ser expulsado del Edén, ahora sería restaurado por el último Adán, no solo en alma, sino en cuerpo. El universo entero comenzaba a responder al momento. Las esferas invisibles se alineaban con el decreto del Padre. Porque la resurrección no era un evento espontáneo. Era una cita divina. Todo estaba cuidadosamente determinado desde la eternidad. El tercer día. El primer día de la semana. La nueva creación. El día en que la luz volvió a brillar después de las tinieblas más densas. El cielo aguardaba. Las huestes angelicales, expectantes. No con ansiedad, sino con reverencia. Porque en cuestión de horas, el Hijo regresaría no solo con victoria espiritual, sino también física. El Creador volvería a caminar entre su creación, pero esta vez, no limitado por carne frágil, sino envuelto en un cuerpo resplandeciente, victorioso, indestructible. En el mundo humano, todo parecía igual. Las mujeres preparaban las últimas especias. Saldrían al alba, aún sin entender por completo lo que esperaban encontrar. Para ellas, el cuerpo debía ser honrado una vez más. No sabían que el cuerpo, al que tanto amaban, estaba a punto de superar todo lo que sus ojos podrían comprender. Mientras tanto, la piedra seguía en su lugar, pesada, inamovible, un símbolo del poder de la muerte y del dominio humano, hasta que la autoridad divina la confrontara. Porque no serían los hombres quienes abrirían la tumba. Sería el cielo mismo. Y así, en medio del silencio de la madrugada, mientras los gallos aún no cantaban y los corazones seguían sumidos en luto, el cuerpo de Jesús descansaba, pero no por debilidad. Descansaba como el guerrero que, habiendo vencido, aguarda el toque final de la trompeta. No había descomposición. No había desorden. Solo una calma que anticipaba la gloria.
Era el último instante de oscuridad antes del amanecer. Y aunque nadie lo sabía, el día que estaba por nacer no sería uno más. Era el inicio de una nueva era. El domingo no sería como ningún otro domingo. Porque la muerte estaba a punto de ser vencida no solo espiritualmente, sino físicamente. Para siempre. El cielo aún estaba cubierto por el manto oscuro de la madrugada cuando la eternidad, en un solo instante, tocó el tiempo. No hubo gritos, ni ejércitos humanos, ni estruendos terrestres al inicio. Pero en el mundo espiritual, un decreto fue pronunciado con la autoridad del Creador. Levántate, hijo mío. Y en ese momento, todo cambió. Una sacudida recorrió la tierra. No fue una casualidad, ni una consecuencia natural. Fue una respuesta. El mismo poder que dijo sea la luz en el principio, ahora hablaba a un cuerpo que yacía en una tumba sellada. Una luz que no venía del sol, ni de lámpara alguna, comenzó a envolver la cámara de piedra. El cuerpo de Jesús, que había esperado en perfecta paz, comenzó a reanimarse. Pero no como antes, no como algo que simplemente vuelve a funcionar, sino como algo que se transforma para siempre. El espíritu del Hijo, lleno de gloria, regresó con la autoridad de quien lo ha conquistado todo. Y al unirse de nuevo con su cuerpo, no lo restauró simplemente, lo glorificó. Lo que había sido traspasado, flagelado y enterrado, ahora brillaba con una fuerza que la muerte no podía tocar. Las heridas permanecían, pero no sangraban. No como marcas de dolor, sino como trofeos eternos. Las manos perforadas, los pies clavados, el costado abierto, ahora resplandecían como señales del amor que venció al pecado y al abismo. Un ángel descendió del cielo, no con espada ni con juicio, sino con una misión sencilla y poderosa: remover la piedra. No lo hizo para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera que él ya no estaba allí. Con un solo toque, la roca fue desplazada, y el sepulcro quedó abierto. Los soldados, que hasta entonces habían custodiado la tumba como si pudieran contener a Dios, cayeron como muertos. No por violencia, sino por la manifestación pura de lo sobrenatural. El aire de la mañana cambió. Un nuevo aroma llenaba el huerto donde estaba la tumba, el perfume de la vida eterna. Las aves cantaban como si reconocieran la melodía de la creación renovada. El sol se acercaba a la línea del horizonte, pero ya no era el mismo sol. Ese día sería testigo de la mayor victoria jamás contada. Jesús salió del sepulcro. No con prisa, ni con espectáculo, sino con la calma majestuosa de quien no tiene nada que probar. Su cuerpo glorificado ya no estaba limitado por materia ni por tiempo. Caminaba entre dimensiones, hablaba con poder, y aún así, conservaba su humanidad perfecta. Era Dios, pero también el hombre resucitado. En esos momentos iniciales, nadie lo vio. No hubo multitudes, ni cámaras, ni testigos terrenales. Solo el cielo y el infierno lo supieron al instante. El plan de redención estaba completo. La serpiente antigua había sido aplastada. La deuda del pecado, pagada. La puerta del reino, abierta para siempre. Las mujeres que se acercaban al sepulcro no imaginaban que la historia ya había cambiado. Iban con perfumes, con dolor, con preguntas. Pero pronto verían al ángel anunciar: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y más aún, verían al mismo Maestro llamarlas por su nombre, revelándoles que la muerte ya no tenía poder.
Ellas serían las primeras en proclamar lo que ningún otro ser humano se atrevía a soñar. Él vive. Desde ese momento, la resurrección de Jesús no sería un evento aislado, sino el fundamento de la fe que transformaría al mundo. No era una doctrina, era un hecho. No era una leyenda, era una realidad. Y no era el fin de la historia, era su punto más alto. Jesús había resucitado. Su cuerpo estaba glorificado. La tumba estaba vacía. Las cadenas de la muerte estaban rotas. Y el camino al Padre ahora estaba abierto, no por obras humanas, sino por la sangre y la victoria del Inmortal. Ese domingo amaneció como ninguno en la historia. No solo nació un nuevo día, nació una nueva humanidad. Porque desde entonces, quien cree en Él no muere eternamente, y el que confía en su nombre, tiene vida, y vida en abundancia. Y así concluye la historia jamás contada del Sábado Santo, el día más silencioso pero también el más poderoso de toda la historia de la humanidad. Mientras el mundo creía que todo había terminado, en lo invisible se estaba librando la mayor batalla espiritual jamás registrada. Jesús descendió, despojó a los principados, proclamó victoria, liberó a los justos, enfrentó al adversario y resucitó con gloria. La tumba no lo retuvo. La muerte no pudo con él. Y ahora, la vida eterna es posible para todos los que creen. Si esta historia te impactó y te ayudó a comprender la profundidad de lo que realmente sucedió antes de la resurrección, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte las próximas revelaciones bíblicas, dejes tu comentario contándome qué parte te sorprendió más, y compartas este vídeo con otros que necesitan conocer esta verdad escondida en las Escrituras. Gracias por llegar hasta el final. Que Dios te bendiga, y que nunca olvides que el silencio de Dios jamás significa su ausencia.